Recuerdo que estaba la escuela a oscuras, ya estaban todos los alumnos ahí. A mí ese uniforme me quedaba como pues muy justo. No me sentía cómoda para escribir en el pizarrón, para levantar el brazo. Te voy a contar el primer día de una maestra que no estudió para ser maestra. Si has visto alguno de los videos que tengo en este canal, pues sabrás que mi profesión es licenciada en trabajo social, pero desde hace 7 años me he desempeñado como docente en el nivel medio superior, es decir, en el bachillerato, en la preparatoria. Yo me encargo de llevar con mis alumnos una materia que se llama orientación educativa. Vemos diferentes temas relacionados a la parte socioemocional, al desarrollo también de estrategias para el estudio, todo lo que tiene que ver con el área vocacional para elegir carrera. En fin, son una diversidad de temas que la verdad me encanta, me apasiona abordar con mis alumnos. Pero como te podrás imaginar, pues desempeñar una profesión como docente tiene un montón de retos. Esa expectativa de cómo van a ser los nuevos jóvenes cada que empieza un nuevo ciclo escolar, de qué manera se va a llevar a cabo el trabajo, qué cuestiones nuevas vamos a incorporar, qué vamos a mejorar. Es algo que siempre está y la verdad es que es una profesión preciosa que yo agradezco mucho la oportunidad pues de estar ahora desempeñándome como docente. En otros videos también te he comentado cómo fue que yo llegué a este lugar, a esta escuela, cómo es que obtuve este empleo. Fue a través de una convocatoria nacional, se hizo un concurso y bueno, un conjunto de pasos que yo seguí para poder estar en el bachillerato. Pero recuerdo muy bien que ese primer día pues estaba yo no tanto nerviosa como con este pánico escénico, pero sí con mucha expectativa de cómo iba a ser. Nunca en mi vida yo me había enfrentado a estar frente a un grupo de adolescentes como responsable de grupo. Cuando yo estudiaba me tocó en algún momento tener una práctica con adolescentes, pero era un grupo muy pequeño. Era en el medio superior también, pero un grupo muy pequeño y era con una temática específica. En el bachillerato yo trabajo por horas. Solamente voy en mi horario los días que me corresponden. Recuerdo que el primer día que llegué fue un lunes o un martes, pero mi horario empezaba a las 12 del día. O sea, me tocaba las últimas horas de clase ese día. Entonces fue muy raro, la verdad, para mí empezar mi horario de trabajo a las 12 del mediodía, cuando yo, pues normalmente en el trabajo que tenía previamente, que no era de docente, pues yo entraba a las 8 de la mañana, o sea, tenía una rutina matutina, ¿no? De empezar temprano. Y empezar a las 12 sí fue como muy raro, la verdad, ese primer semestre. Recuerdo el primer grupo que llegué en la primera hora que me tocó estar. Entrar a ese salón con alrededor de 45 alumnos adolescentes, me acuerdo que era de primer semestre en esa ocasión. Simplemente el hablar en voz alta, el modular mi voz, era algo completamente nuevo. Se me dificultaba, no sabía cómo hablarles, no sabía cómo dirigirme a ellos. No me sabía obviamente sus nombres, tampoco tuve la precaución de llegar más temprano y pedir, por ejemplo, mi lista de asistencia o mi lista de alumnos. En ese momento tuve que improvisar, les dije que pasaran una hojita y que ahí anotaran su nombre completo para registrar la asistencia del día. Y pues lo que sí es que sí había hecho ya previamente mi planeación, ya se las había entregado a mis autoridades educativas. Ya sabía yo que tenía que presentar un encuadre, explicar a los jóvenes cómo se iba a evaluar, etc. Lo que me quiero centrar es en estas emociones que experimentaba yo, porque cuando algo es nuevo, todo te genera expectativa y puede ser que te genere miedo. Lo importante es no dejar que este miedo nos llegue a bloquear, porque si no, entonces no podemos avanzar. Yo realmente estaba muy emocionada, muy, muy entusiasmada por iniciar esta aventura, que era algo que yo estuve buscando por algún tiempo y realmente pues era más estas maripositas en el estómago de algo padre, no algo que me generara pues una angustia tampoco. Recuerdo que en esa ocasión nos habían donado unos uniformes al plantel y pues yo, novata, la verdad me daba pena preguntar algunas cosas, no me sentía como tampoco con tanta confianza para hablar con el demás personal, me daba un poquito de pena y recuerdo que a mí ese uniforme me quedaba como pues muy justo, me quedaba bien, pero yo no me sentía cómoda porque era un vestido corto
tampoco demasiado corto, pero sí era un poquito arriba de la rodilla. Entonces yo no me sentía muy cómoda ese primer día, recuerdo muy bien, que no me sentía cómoda porque sentía que el vestido estaba muy corto, no me sentía cómoda para escribir en el pizarrón, para levantar el brazo, me sentía muy incómoda por este uniforme que llevaba ese primer día. Recuerdo que ese día fue nada más 2 horas de clase, se pasaron súper lento porque pues me generaba esta expectativa de lo estaré haciendo bien. Para mí era muy importante esa responsabilidad de que en esta hora yo soy el adulto aquí, yo soy quien está responsable de estos jóvenes, estos casi 50 jóvenes. Entonces realmente es una responsabilidad muy, muy grande, pero también es una tarea muy padre, muy bonita, que te puede dar mucha satisfacción. El siguiente día recuerdo que sí me tocó entrar a las 7 de la mañana, o sea, mi horario estaba súper diferente unos días y otros. Eso la verdad no me gustaba tampoco. Recuerdo que estaba la escuela a oscuras, ya estaban todos los alumnos ahí, pero se había ido la luz, estaban reparando la luz, entonces estuvimos un ratito, unos minutos afuera de los salones esperando que repararan la luz. Por ahí me topé a algunos de los compañeros y fue como estos primeros contactos, estos primeros acercamientos ya con un colega que realmente fue el principio de muy buenas amistades que he hecho ahí en el bachillerato. Ahí somos docentes que venimos de diferentes carreras, o sea, la verdad es que pocos tenemos esta formación didáctica de haber estudiado en una normal, y precisamente por este motivo es que a los maestros de nivel medio superior nos brindan constantemente mucha capacitación respecto a los temas relacionados a la didáctica, cómo evaluar a los jóvenes, cómo planear, cómo llevar una clase, etcétera. Porque no tenemos esta formación en la universidad. A nivel medio superior hay una diversidad de perfiles profesionales en los docentes. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que son ingenieros, que son docentes de ciencias de la educación, pero enfocados en ciencias químicas biológicas, en lenguas, también en derecho, en sociología. Entonces, tenemos perfiles diferentes y todos tenemos la función docente. Otra cosa que me sucedió, que también fue un grave error, es que yo tenía medido el tiempo de mi casa a mi escuela, que hago más o menos 30 minutos en automóvil. El problema es que yo había medido este tiempo en un horario en el que no era hora pico, en el que no era horario de entradas de escuelas, y tomé una avenida en la que precisamente ahí se hacía como un embudo, ahí se acumulaba mucho el tráfico por las entradas de las escuelas y yo no había previsto esto. Entonces, uno de esos primeros días que me tocó entrar muy temprano, pues llegué casi 20 minutos tarde de mi horario de entrada. Entonces imagínate, iba yo súper tensa porque pues mis primeros días de trabajo yo llegando tarde, o sea, me parecía una irresponsabilidad, y realmente lo fue simplemente porque cometí este error de pues no prever la cuestión del tráfico. Entonces fue algo que también me pasó, me acuerdo, en esos primeros días. La primera vez que yo llegué al bachillerato, pues yo daba clases a todos los alumnos, a los de primero, a los de tercero y a los de quinto. Entonces a los de quinto pues eran los grandes, los que ya iban a la universidad, y realmente eran los que me imponían. O sea, era cuando me tocaba clase con quinto, yo trataba obviamente que no se percibiera esto, pero no sé si alguien de esa generación esté viendo este video. Pero esos dos grupos, me acuerdo que sí me imponía un poco, la verdad, el estar con ellos, porque pues de alguna forma eran los mayores, eran los más grandes, los que tenían más experiencia estudiando ahí, sí que conocían a los maestros, que conocían diversos tipos de maestros, y yo era la primera vez que me enfrentaba a un grupo de adolescentes como docente. Entonces sí fue un poquito, esa parte me costó un poquito más, muy distinto los dos grupos. Nosotros llevamos 2 capacitaciones, contabilidad e informática, y grupos completamente diferentes. En uno siento que las actividades fluían con mucha mayor facilidad, los jóvenes eran mucho más participativos, tenían, digamos, que una forma distinta de trabajar, y el otro grupo sí me costaba un poquito más incorporarlos, como que motivarlos o generar ese entusiasmo para que ellos participaran de las actividades. Sí lo hacían, sí trabajaban, pero había uno que otro elemento por ahí que sí me costaba un poquito más, y recuerdo mucho, sobre todo los de quinto semestre, era lo que más me
fue lo que más me costó en ese momento. Esta primera generación que te digo que me tocó que fueran los grandes, la primera generación que yo vi egresar del bachillerato. Me da un poquito también de nostalgia recordarlo porque hace algunos meses hice una actividad que yo hago año con año en el bachillerato, que es un encuentro con profesionistas en las que invito pues profesionales de áreas, de diferentes áreas que sean, especialmente que sean las que los jóvenes quieren estudiar o con las que tienen mayor preferencia. Y son gente que haya destacado de alguna forma en su región o que haya hecho algo pues destacable, ¿verdad? En el tema ya profesional, ya en el área laboral o que simplemente quiera compartir con los jóvenes su experiencia. Y de esta primera generación que te hablo, en este último foro de profesionistas, invité a uno de los egresados de ahí, porque él es un exalumno muy querido por mí, por muchos de los docentes que estuvimos trabajando con ellos. Es un joven que es un artista, que es brillante, que precisamente es un ejemplo para los jóvenes que están estudiando ahorita. Entonces, el invitarlo a él ya como ingeniero a platicar con los alumnos su experiencia en la elección de carrera. Saludos a Lorenzo si llegas a ver esto. Lo conversaba con él que yo sentí como si fuera cerrar un círculo, ¿sí? O sea, el tenerlo ya del otro lado, de hace algunos años él estar sentado escuchando a los profesionistas y ahora ser él quien comparte con los alumnos cómo fue su proceso, cuáles son los retos de la vida laboral. Realmente fue una experiencia tan bonita para mí y sé que para él también. Pues como que regresar un poquito al bachillerato ya como una persona diferente con todo este camino recorrido es algo que me llevo en el corazón y que la sumo a una experiencia que tuve hace algunos días en la que otro compañero de esa misma generación me compartió que está por estudiar su segunda carrera y me ofreció también apoyarme precisamente en este canal. Se dedica a esta área de producción audiovisual, entonces a veces pareciera que el trabajo de los docentes se queda ahí en el aula y que simplemente cubrimos nuestro horario y nos vamos, pero realmente lo que llegamos a sembrar ahí es algo que a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí, se llega a cosechar, lo llegamos a ver o a veces no lo percibimos nosotros, pero sí lo estamos dejando en la sociedad. Entonces, quería compartir contigo esta experiencia de ese primer día y de esos primeros días como docente de alguien que no estudió para ser docente, pero que encontré en esta profesión algo tan bonito que me ha llenado mucho como persona, que me llena de satisfacciones y que me impulsa a seguir dando lo mejor de mí en el aula y con mis alumnos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.